¿Qué tal, hermanos? Ha sido para mí una cuarentena bastante de lecciones. Hemos pasado mucho tiempo y aún nos queda todavía una semana más o 10 días más para reflexionar. Les quiero dar la bienvenida a este live. Les quiero dar la bienvenida a toda la iglesia a este momento de reflexión que vamos a tener de la palabra de Dios. Y no sin antes decirle la verdad, no sé, yo sé que para todos nosotros no es agradable ver lo que está pasando en el mundo, en nuestra humanidad nos duele ver tantas familias que están perdiendo sus seres queridos, ver que la verdad hay mucho dolor, que en cualquier momento podría ser uno de nuestros familiares el afectado y el infectado. Pero tenemos que entender una cosa, que nosotros no confiamos en la carne. Nosotros estamos confiados en lo que Dios va a hacer y sabemos que detrás de todo esto su voluntad no es ajena. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios tiene el control sobre incluso estos momentos difíciles y estos momentos de muerte para mucha gente. Así que yo les quiero pedir eso, ¿no? Que sigamos orando, que sigamos confiando en el Señor, que sigamos siendo responsables, como dice Proverbios 22, no siendo como el necio que se cree confiado en sí mismo o en una falsa espiritualidad, sino que realmente seamos como Cristo, ¿no? Realmente seamos como Cristo. Bueno, este domingo y el domingo que viene vamos a tener sermones online. Eh, por causa de fuerza mayor, estoy acá otra vez ah, para servirles. Estoy acá otra vez listo para predicar el Evangelio, como siempre lo ha sido. Y bueno, acá estamos. Quiero que sepan también que los extraño demasiado, a pesar que este año ha sido de muchas pruebas, creo que para todos nosotros, para mi vida también, y el Señor no deja de enseñarnos, ¿no? Esta cuarentena ha sido un momento de reflexión, ha sido un momento para buscar el corazón de Cristo más, ha sido un momento para buscar el poder de su Espíritu Santo en oración, para reflexionar en todos los errores y pecados que tenemos y que, y que nos permita cuando acabe todo esto, Dios mediante, poder reestructurar no solamente nuestras propias vidas, nuestro corazón para con el prójimo, nuestro corazón para con nuestros hermanos, al margen de las diferencias que tengamos, para la Iglesia Universal, nuestra madurez, sino que también está pasando bien. Y cuando regresemos de repente va a haber pruebas, pero vamos a estar nosotros listos para hacer las cosas como Dios quiere. El, el Señor está moldeando nuestros corazones en tiempos de paz, o en tiempos de guerra, en tiempos de salud, o en tiempos de enfermedad, en tiempos de pobreza, o en tiempos de escasez, en tiempos de riqueza o de abundancia. Él no nos va a dejar solos. Así que en nuestras circunstancias, Cristo. Él es nuestra roca sobre la cual construimos nuestra casa. Él es la roca sobre la cual nosotros estamos seguros y no esperemos a que pasen circunstancias como estas para que nos hagan vivirlo, para que nos hagan vivir a Cristo como claro que Cristo es nuestro tesoro y Él es soberano por sobre todo, ¿no? A veces vemos que la barca se nos puede querer hundir, está la tormenta ahí y solamente aquellos que han sido elegidos por Dios por obra del Espíritu Santo, por amor sin condiciones, aquellos que se han entregado en arrepentimiento y fe, pueden decir la verdad, acá estoy y en mi barca está el Señor. Aunque yo soy un dudoso, aunque yo dudo mucho siempre de eso, me da ganas de despertar a mi Señor porque me parece dormido, parece que no hiciera nada. Me, lo despierto y le digo, Señor, nos hundimos. Y Él siempre me va a decir, hombre de poca fe. Y es verdad, ¿no? Así no sucede. Pero después de todo sabemos que
que Él es nuestra roca y que no nos va a abandonar. Entonces, tengamos claro eso. Amén. Hoy día vamos a comenzar nuestro estudio bíblico con una oración. Algún día vamos a recordar estos momentos difíciles y vamos a recordar que estuvimos unidos aún en medio de la separación, aún en medio de este aislamiento social que estamos viviendo. El Señor nos permitió mantenernos unidos como familia. Y solo aquellos que realmente son parte de la familia, que aman el cuerpo de Cristo, ¿no? Aquellos que realmente son hinchas del cuerpo de Cristo, que es lo que necesitamos ser, son los que van a sentirse como una familia a pesar de estar separados físicamente, ¿no? Nada nos puede separar del cuerpo místico de Cristo, del cuerpo espiritual de Cristo. Y algunos hermanos tienen que entender, por ejemplo, en redes sociales, antes de empezar, quiero hacer esta acotación, que es posible que se crean más espirituales, y lo digo porque hasta incluso hermanos que tienen doctrina reformada lo están haciendo, que se creen más espirituales porque están rompiendo, ¿no?, los decretos de seguridad que están haciendo sus naciones, están rompiéndolos en nombre de la espiritualidad que tienen, y se están reuniendo, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino las vidas de su familia, las vidas de los ancianos de su casa, la vida de todas las personas que están en su casa y que lamentablemente por culpa de esta negligencia podrían contraer este virus, y como son personas de repente ancianas o son personas con patologías respiratorias, podrían terminar mal. Y Dios les va a demandar a aquellos que creen que están sirviendo a Dios cuando en realidad están en desobediencia. Dios les va a demandar qué es lo que están haciendo. Así que nosotros oremos también para que estos hermanos se arrepientan y dejen de creer que son más espirituales solo por el hecho de que están violando las leyes temporales de las naciones que son para seguridad de sus ciudadanos, y se siguen reuniendo y aún jactándose en las redes de que lo están haciendo. No es posible. Dios mediante, en nuestro programa de predicaciones, el día de hoy nos tocaba un sermón temático, como toda esta temporada que estamos haciendo sermones temáticos para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Es un sermón temático acerca de un tema muy importante, un tema que es la verdad vital, un tema que ha habido... hay muchísimo material en internet sobre esto. Puedes encontrar también muchísimas herejías en internet sobre esto y en la historia de la iglesia, porque generalmente este tema ha traído bastante controversia, y es acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el gran misterio de cómo el eterno, el inmutable, el que nada puede contenerlo, termina encarnando en un ser como nosotros, en un ser finito. Cómo el eterno se encarga en una persona finita, cómo se hace carne, el verbo se hizo carne. ¿Cómo es que el verbo se hizo carne? Entonces, ese es uno de los grandes misterios, de los grandes misterios profundos de las Escrituras, y que nosotros no tenemos por qué tratar de racionalizar, porque cuando lo vamos a racionalizar es donde que comenzamos a hacer conjeturas, teorías y herejías. Entonces, vamos a hacer una oración. Para empezar, hermanos, inclinen todos sus rostros, todas las familias, únanse en oración, tómense el corazón delante de Dios, pónganlo ahí, derrámenlo y vamos a orar. Amén. A ver, Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Venimos, Señor, arrepentidos de todos nuestros pecados. Venimos como pueblo de Dios, Señor, sabiendo que no hemos obedecido a tu siervo los profetas, y que como Daniel, Señor, nos vemos arrepentidos ante esto. Hemos creído que teníamos una justicia, que no hemos sido como los otros, pero hemos sido igual. Todos hemos fallado juntos, Señor. Todo tu pueblo te hemos fallado. Y te pedimos perdón por eso, Señor, porque hemos ido hacia los ídolos, porque hemos ido hacia nuestras propias ideas particulares, hemos ido hacia nuestros propios placeres, hemos ido hacia lo que nos conviene y no hemos ido hacia ti, a lo que le conviene a nuestra carne pecaminosa y perversa, pero no hacia ti, Señor, que eres el único bien para nosotros. Tu gloria es lo único que nos conviene realmente, y no la hemos tomado. Hemos escapado de tu gloria muchas veces. Perdónanos, Dios mío, si llamándonos cristianos y diciendo a los cuatro vientos que te adoramos, Señor, te hemos fallado como pueblo. Te seguimos fallando, Señor. Gracias, porque tú eres fiel a tu pacto, Señor. Tú eres un Dios de fidelidad. Tú eres un Dios que no abandona a su pueblo, Señor, ni aún en la muerte, Padre Santo. Y por eso te damos las gracias.
porque tú eres bueno, Señor, y tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y nosotros nos sometemos a tu voluntad, Señor. Te damos las gracias siempre por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque en medio de este momento de tristeza, Señor, tú nos tratas con nuestro corazón, Señor. Tú tratas con nuestras vidas, para que cuando esto acabe, Señor, tu pueblo pueda levantarse y ser un nuevo corazón, tener un nuevo corazón, Señor, ser un pueblo renovado, un pueblo más conformado a ti, y seguir buscándote, Señor, y aprender la lección, que no debemos esperar que pase algo para realmente buscar esa conformidad a tu corazón, Señor, a tu voluntad. Gracias, Señor, ilumina nuestro corazón para que podamos meditar hoy día en tu palabra, Señor, para que esa palabra quede en nosotros, Señor, quede grabada como si fuera un tatuaje, Señor, y no solamente como escritos en tablas de piedra de un corazón duro, Señor. Gracias, Dios mío, gracias por todo lo que haces, porque tú cambias nuestro corazón cada día. Perdónanos también por nuestra falta de humildad. Seguro no hemos sido humildes, Señor, como iglesia. Al margen de la denominación hemos creído que somos superiores a otros, y ahora esto nos está demostrando que somos igual de frágiles, igual de débiles, y nuestros argumentos son igual de vanos que los de los que incluso no te conocen, Señor. Perdónanos por todo eso, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Necesitamos ser una iglesia llena, Señor. Desciende, Padre Santo, sobre nosotros. Llénanos y haznos abandonar los caminos propios, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, acompáñame a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al 18. Vamos a tomar toda esta porción de las Escrituras, aunque no vamos a hacer una exégesis muy profunda. Vamos a hablar acerca del tema más que todo, pero es necesario que leamos todo para poder entenderlo. El apóstol Juan está acá hablándonos acerca de la encarnación del verbo, del logos de Cristo. Y dice la palabra de Dios, el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Habla de Juan el Bautista. Este vino como testigo, para testificar de la luz, a fin que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, este es un versículo muy conocido, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Él le ha dado a conocer. Hermanos, wow, estos pasajes sería para meditarlo 10 horas, más toda la vida. No podemos hacer un sermón solamente con este pasaje, pero vamos a hacer una meditación breve por eso, por esta vez. La verdad, deberíamos hacer una serie gigantesca de la encarnación, es algo maravilloso. Pero que esta doctrina, como les digo, es vital que tú como cristiano la entiendas para que puedas responderle al incrédulo o al hereje que niega la encarnación de Cristo o la deidad de Dios, de Cristo, ¿no? Que Cristo es Dios,
la naturaleza de tu Salvador y de tu Dios. Entonces, por ejemplo, el apóstol Juan ya tenía problemas. El apóstol Juan escribe esto porque desde el primer siglo ya tenía que defender esta doctrina, tanto de la encarnación del Hijo de Dios como de la deidad del Hijo de Dios. Había en el siglo I, incluso ya estaban apareciendo en el tiempo del apóstol Juan, un grupo llamado los docetistas, y que ellos negaban la encarnación real de Cristo. Entonces, este grupo ya estaba tratando de introducir la idea de que Cristo no era realmente un cuerpo real, sino que era solo una imagen o una especie de espectro, una especie de fantasma, como dicen algunos teólogos, aunque esa palabra no me suena muy bien, pero no una humanidad real. O sea, no era realmente un ser humano. Por tanto, Juan condena estas ideas. Juan muestra que el verbo, dice, se hizo carne, se encarnó. Es una manera un poco dura de decirlo, pero es que el Eterno se hizo así, como nosotros. Como dice Pablo, se hizo en forma de siervo, se hizo carne. Simplemente es inentendible para cualquier persona de ese tiempo entender cómo es posible que el gran Dios, un Dios, una deidad, se haga carne. No era posible, peor para los judíos. Entonces, en todos los siglos siguientes hubo más ataques, incluso a la humanidad de Cristo. En estos tiempos también tenemos grupos, organizaciones religiosas que niegan la deidad o la humanidad de Cristo. Por ejemplo, la humanidad de Cristo es negada la deidad de Cristo es negada por los testigos de Jehová, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, el área de la cristología es el área donde la mayoría de ataques van a venir. Entonces, para los testigos de Jehová, Cristo es el ángel Miguel. Sacan de contexto que en Apocalipsis se usa a Miguel como una figura de Cristo, como un tipo de Cristo, y dicen que Cristo no es Cristo, sino que simplemente es un ángel creado. Una muy mala interpretación. No ha entendido el tipo de Cristo en Apocalipsis y lo han dado por literal, que Cristo es un ángel, o sea, un ser creado, ni siquiera es parte de la deidad. Luego los mormones también tienen una especie de Cristo creado que tuvo un comienzo, que no es eterno y que incluso es hermano del diablo. O sea que Lucifer, Satanás, era hermano menor de Cristo. Una cosa de locos, pero eso es lo que creen los mormones. Entonces también niegan la encarnación y también niegan la deidad de Cristo. Ahora, vamos a ver el texto. Acá hay unos puntos. Primero, vamos a ver lo que dice la palabra cuando empieza y dice, en el principio existía el verbo. El verbo, esta palabra en el original es logos. Y a veces se traduce con algunas versiones como palabra. Y está bien, está bien. Lo que pasa es que en nuestro tiempo a veces se nos hace un poco difícil entender a Cristo como palabra de Dios. Especialmente porque estamos acostumbrados a entender, valga la redundancia, la palabra, más como una acción de nosotros, no una acción mía o de otros. Una palabra es algo que yo acciono, que yo digo, algo que yo hago. Ese vocablo para nosotros es un poco ya más práctico. Entonces estamos acostumbrados a entenderlo así. El vocablo acá usado en el original es logos. Logos para un judío era visto como algo más dinámico, digamos. Por ejemplo, para el apóstol Juan, para la cosmovisión de Juan, para el uso de Juan, era visto como algo más dinámico. Y ellos estaban más familiarizados, digamos, con ese contexto de dinamismo. Incluso el mismo contexto y el mismo concepto lo tenían para la sabiduría. Ellos vemos en los proverbios que la sabiduría incluso es personificada. Habla como si la sabiduría fuera una persona. Dice, yo estuve desde el principio con Dios así. Vemos entonces en Hebreos, también el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, verso 3, dice que el universo fue preparado por la palabra, dice una versión. Y en el capítulo 1 dice que el universo fue sostenido aún hoy por el poder de la palabra. O sea, para ellos la palabra no era solamente una acción, era algo, era alguien. ¿Te das cuenta? Era alguien que podía preparar, era alguien que podía sostener. El judío tenía ese concepto mucho más profundo de lo que es verbo, de lo que es logos, de lo que es palabra. Entonces el pueblo hebreo estaba familiarizado con este uso. Los judíos de este tiempo, que ya no tienen nada que ver mucho con el judaísmo antiguo, pero hasta ahora no quieren pronunciar incluso, por ejemplo, el nombre de Dios, o sea, Yahvé, el tetragramatón, no quieren pronunciarlo porque tienen miedo de usar el nombre de Dios en vano. Para ellos es muy sagrado. Entonces, en ese tiempo también usaban otras palabras. Ahora, una de estas palabras que usaban para sustituir, una de estas sustituciones era la palabra logos. La palabra logos
Por ejemplo, en el Targum, no sé si han escuchado por internet que es el Targum, apunten esa palabra Targum o los Targúmenes, que eran las enseñanzas de los rabinos, las interpretaciones de los rabinos, de forma oral a veces, pero en arameo. O algunas traducciones de la Torá, pero en arameo. Traducciones del hebreo al arameo. Esos eran los Targúmenes. Bueno, en los Targúmenes, acá tengo una cita. William Barclay es un teólogo, un teólogo conocido que tiene un homónimo hereje, ¿eh? No es el William Barclay hereje, no. William Barclay, el cristiano, anota que en estos targúmenes al menos unas 300 veces, imagínate, 300 veces se sustituye el nombre de Dios por el logos. Cuando ellos traducían del hebreo al arameo, utilizaban esta palabra logos en lugar de Yahvé, porque no querían transcribir la palabra logos por miedo a citarlo mal de alguna manera. Y hay un Targum que se llama el Targum de Jonatán, donde se cita Éxodo 19:7. Entonces dice, el Targum de Jonatán, dice, Moisés sacó al pueblo para encontrarse con el Logos. En lugar de con Yahvé o con Adonai, que sería la otra palabra también donde que se sustituía a la palabra Yahvé, Adonai, que significa el Señor. Entonces, Moisés sacó al pueblo para encontrarse con el Logos. Entonces, de modo que cuando entendamos entonces todo este contexto de los nombres que usaban los judíos para reemplazar Yahvé por esta costumbre que tenían de no querer blasfemar o de querer usar mal el nombre de Dios o querer usar en vano el nombre de Dios, entendamos es que Juan, cuando escribe su evangelio, los judíos no estaban desfamiliarizados de esta terminología. Para los judíos logos no era algo que no les parecía familiar. Algunos dicen no, que es griego. Los griegos también tenían un concepto de logos, eso sí, pero para los judíos no estaba desfamiliarizado. Ahora, los griegos, ¿qué creían los griegos acerca de esta palabra, logos? Los griegos tenían una idea similar, pero ellos más creían que era una fuerza que mantenía el orden del universo. Era un poco más subjetivo, pero igual creían que era una fuerza que accionaba, o sea que de alguna forma era una deidad. El que más expandió esta idea fue un filósofo griego llamado Heráclito, un sabio, que enseñó mucho de esto. Para el tiempo de los evangelios ya, entonces, para los griegos era sabido que el logos era el equivalente a una especie de deidad. Ahora, los filósofos posteriores a Heráclito, como Sócrates, Platón, los estoicos, ¿no? Hablaron ya de logos. Y es más, Platón decía a sus estudiantes, acá tengo la cita, que un día el logos, dice, vendría de parte del Dios desconocido, gracias a Dios algún día, después Pablo predicaría y les enseñaría quién es, vendría de parte del Dios desconocido un logos que revelaría todos los misterios y haría que todas las cosas sean claras. La idea de siempre de ellos de querer ser iluminados, ¿no? El gnosticismo. Necesitamos aprender más, solamente llenarse la cabezota y necesitamos aprender más porque en el conocimiento está la luz, ¿no? Es lo que ellos pensaban. Entonces, hermanos, el Dios desconocido de los griegos, el Dios de la Edad Media, el Dios del siglo XXI, sigue siendo el mismo. Y no es desconocido. Está mostrándose a través de su creación y a través de las escrituras, de su revelación especial y de su revelación general. Está hablando en su palabra. El Dios verdadero no ha estado en silencio. El logos que conocían los griegos de forma nublada y desconocida y que los judíos sabían que existía y utilizaron esa palabra para reemplazar el nombre de Dios, o sea, de ese Dios verdadero, no ha estado en silencio. Hermanos, el logos siempre ha estado hablando. El verbo siempre ha sido palabra, siempre ha estado comunicando. Dios habló y se formó el universo, es maravilloso. Dios habló a Adán, cara a cara hablaba con Adán, andaba con él en el huerto. Luego Dios habló a Moisés. Dios habló luego por medio de sus profetas para que no muramos. Y finalmente todo lo que en su palabra dice encarna en Cristo. La revelación perfecta. Encarna en Cristo, que es la revelación perfecta. Amén. Así que tanto para los hebreos como para los griegos el interés de logos era necesario. Para ambos era necesario conocerle logos. O sea, cuando un griego hubiera leído el Evangelio de Juan, no le hubiera parecido raro. Hubiera dicho, ¿qué? O sea, acá me van a hablar acerca de logos. Acá me van a revelar quién es ese Dios desconocido. El griego decía, acá voy a conocer realmente lo que es este logos, ¿no? O sea, vamos a ver qué dice esta carta o este evangelio, este escrito acerca de logos. Quiero aprender más. Y la palabra puede salvar a ese griego. Y el judío también decía, es logos, o sea, es Yahvé. Entonces, están hablando de Dios mismo. Pero
pero es posible que en el principio sea Dios, pero el verbo esté con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿de quién está hablando? Al desarrollar el pasaje de Juan, sabría de que estaban hablando del Mesías, Cristo, y que Él también es Dios. Esa es una revelación maravillosa para este judío. Entonces Juan presenta Logos como una fuerza, como una cosa desconocida, nublada. Juan presenta Logos como una persona. Entonces, en un solo versículo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Juan nos habla de la preexistencia eterna de Logos. Ese es otro punto que vamos a hablar, la preexistencia. O sea, nos habla de la preexistencia de Logos, de la compañía de Logos y de la deidad de Logos. Es maravilloso. Ahora, de la preexistencia. ¿Por qué habla de la preexistencia? ¿Por qué habla de la preexistencia? Porque antes de que hubiera espacio y tiempo, el Logos ya estaba presente. La palabra ya estaba presente. Cristo existió, hermanos, desde la eternidad pasada. Esta palabra eternidad pasada, ya la hemos enseñado para los que todavía no lo escucharon, es una palabra que se usa en la teología para explicar en nuestra mente finita la eternidad antes de que nos crearan, antes de que todo el tiempo en que Dios ha vivido en completa felicidad se le llama la eternidad pasada, pues el Logo siempre estuvo ahí, junto a Dios, porque es Dios. Entonces, Cristo existió desde la eternidad pasada, fuera del tiempo y el espacio. ¿Dios existe? No, Dios es. Dios es. Cristo es. ¿Se acuerdan? Como hablamos, como Carlitos enseñó en la clase de la preexistencia de Dios, de la autoexistencia de Dios, entonces entendemos esto. El Logos no es parte de la creación. El Logos es un agente creador más bien. Y el Logos es eternamente engendrado. El Padre engendra eternamente al Hijo. Es decir, el Padre expresa eternamente al Hijo. Es algo que no pueden entender algunos, ¿no? Porque dicen, pero la palabra dice que el Hijo fue engendrado por el Padre. Eternamente engendrado, siempre, eternamente. O sea, siempre ha sido cosustancial. La única esencia es Dios. Y el Logos ha sido junto al Padre, la misma sustancia junto al Espíritu Santo, la misma. Y siempre ha sido engendrado eternamente. No es que hubo un momento en que comenzó a engendrarse. No es como nosotros que tú engendras un hijo en el sentido de engendrar como nosotros lo entendemos humanamente, o sea, como dar a luz. No, no es que en un momento nació. El Dios eterno siempre ha sido así, un Dios trino. Entonces no, Cristo no tiene un comienzo ni fin. Cristo preexistió desde la eternidad pasada, fuera del tiempo y del espacio. Vamos a ver lo que dice acerca de Cristo en Miqueas capítulo 5, verso del 2 al 4. Esta es una profecía acerca de la venida de nuestro Señor. Y mira lo que dice Miqueas, en el Antiguo Testamento. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. Principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, mostrar y morará puro y agradecido hasta la tierra. Es maravilloso entender eso, ¿no? Sus salidas son desde el principio. Y esta palabra, y luego desde una línea eterna, tanto para la derecha como para la izquierda. Para los judíos, cuando había un punto y te extendías, era no con ninguno de los dos lados. Y eso es lo que tenemos que entender y darle gracias a Dios. Preexistente, apúntalo en tu cuaderno, no sé, grábalo en tu corazón también. Preexistente, igual que el Padre, igual que el Espíritu. Ya vamos a ver, el Logos no es parte
deja ver esto en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, cuando dice, yo soy el alfa y omega, el que es y ha de venir. El que es, era y ha de venir. Esta es una forma también de poner en contexto a la deidad del Mesías, pero que también entender que él, siendo hombre, o sea, habiéndose encarnado, como vemos en Miqueas, también es Dios. Alfa y omega eran la primera y última letra del alfabeto griego. Y también denotaba eso, para acá y para acá, ¿no? Denotaba lo que es la eternidad. Él es el alfa y él es omega. No significa que cuando él dice yo soy el principio, que él tuvo el comienzo y luego va a terminar, sino que él está repitiendo lo que dice Génesis. Cuando vemos en Génesis capítulo 1 dice Bereshit bara Elohim, es en hebreo, en el principio, esa palabra en el principio trata de decir de que cuando no había nada, en la eternidad ya se encontraba, como vimos antes, la preexistencia. Cristo es preexistente, Él es parte de en el principio. En Juan capítulo 1, cuando vemos en el principio, era el verbo, otra vez, se repite lo que dice Génesis. Juan está demostrando de que Yahvé, el creador de todas las cosas, es Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora, muchos dicen, no, pero Yahvé no es el Padre. Escuchen, para no caer en errores. El Dios Trino es Yahvé. El Dios Trino es Yahvé, ¿eh? El tetragramatón, el Dios Trino es Yahvé. Y hay tres personas. Es un Dios en tres personas. Acuérdense de eso. Bueno, entonces, por esta autoridad de ser preexistente, él le podía decir a los fariseos, Jesús, antes de Abraham, yo soy. No dijo, yo fui, porque él no está atrapado en el tiempo y el espacio. ¿Te das cuenta? Él no está atrapado como nosotros. El hecho que se haya encarnado no significa que esté sujeto totalmente al tiempo y al espacio. Antes que Abraham fuera, yo soy. Dice, no se le puede aplicar tiempo. Él vive un presente eterno. Para Dios todo está delante de él. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, que tengamos mucho cuidado también. Incluso pasa esto cuando muchos hermanos que comienzan a aprender la doctrina de la predestinación o del decreto eterno, se confunden o creen que no puede ser porque dicen, ¿cómo es posible que Dios decrete así? Porque entienden el decreto dentro del tiempo. El decreto eterno de Dios está fuera del tiempo y el espacio. ¿Entiendes? Cuando Dios decretó todo lo que va a pasar, está fuera del tiempo y el espacio. No está dentro. Entonces hay que entenderlo de esa manera. Ahora, vamos a verlo acá. Entonces, primero, Jesús es preexistente. Entonces, este versículo de Juan capítulo 1:1 nos habla de la preexistencia eterna de Logos. Pero también nos habla de la compañía. El Logos estaba con Dios. Entonces la palabra griega con, aquí la palabra griega, el verbo estaba con Dios es pros. Y es una palabra que implica una cercanía tan grande, de tal manera que son un solo ser. Entonces, ¿de qué forma estaba el Logos con Dios? O sea, ¿cómo es que le hacía la compañía? ¿Cómo estaba el Logos con Dios? Cristo nos dio una demostración de cómo estaba el Logos con Dios. Cómo estaba Él con el Padre antes de la fundación del mundo. Y vamos a Juan capítulo 17, verso 5. Vamos a ver la unión de Logos con el Padre. Vamos a Juan capítulo 17, verso 5. Acá en el mismo Juan, en el capítulo 17. En el verso 5 mira lo que dice. Ahora pues, Padre, Juan capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Acá está hablando antes de que el tiempo y el espacio fuesen, antes de que todo lo que existe fuese, antes de que este universo fuese, antes de que todo esto fuese, antes de que la materia fuese. Él ya estaba con Dios. Y Él le dice, glorifícame. Cristo está hablando en sus últimas horas de vida terrenal, antes de la crucifixión, de la muerte y resurrección, y le dice, glorifícame tú al lado tuyo, porque ya va a terminar su labor y va a volver a su sitio, va a volver a su gran trono, con aquella gloria que tuve contigo. Entonces, ¿cómo nos muestra Cristo? ¿De qué forma estaba el Logos con Dios? La unión de Logos con el Padre era hermosa, feliz y gloriosa. La misma gloria que la compartía con el Padre. Ahora uno dice, no, pero Dios no comparte su gloria con nadie que no sea Él, pues. Pero el Logos es la esencia de Dios también. Él es Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Entonces vemos que el Padre amó al Hijo perfectamente desde toda la eternidad pasada. ¿Se acuerdan que es la eternidad pasada, no? Todo el tiempo antes de la creación de todo.
y con él compartía su gloria de la manera más íntima, junto con el Espíritu Santo. La Trinidad siempre ha sido feliz. Entonces el Padre demostró su amor por el Hijo regalándole toda una humanidad redimida para que lo glorifique por la eternidad. Y él dice también en Juan capítulo 17 acá mismo, en el verso 24, mira lo que dice. Dice, Padre, aquellos que me has dado, dice. Él se los dio. Tú me los diste, le está diciendo. Aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí se repite que esa gloria siempre ha sido compartida porque es Dios. Ahora dice, es Dios. Y ese es otro punto. No solo la compañía, sino su identidad. ¿Quién es el Logos? Nadie puede ser coigual ni coeterno si no es la misma esencia de Dios. ¿Entienden? Nadie puede ser igual ni coeterno si no es la misma esencia de Dios. Entonces el apóstol Juan en esta carta, en este evangelio, quiere presentar a Cristo, quiere presentarnos a Jesús como Dios. Antes de presentarlo como hijo del hombre, no es que estén mal los otros evangelios porque son inspirados por el Espíritu Santo, que nos presentan a Dios como hijo de David porque tenían un fin, porque luego igual presentan su deidad, pero Juan empieza presentándonos a Jesús como Dios, antes de presentarlo como un Dios. Y lo hace para probar la divinidad del Hijo. Y entonces, otra vez, como vemos en el verso 3 de Juan capítulo 1, todas las cosas fueran hechas por medio. Repito, vuelve a Génesis capítulo 1, ¿no? Donde dice que todo fue hecho y dijo Dios, ¿no? Y la palabra, y las cosas. Eso es lo que tenemos que entender. Y acá dice lo mismo, ¿no? O sea, todo lo que existe, todo lo que ha sido creado así. Por el amén, todo fue hecho por él, todo fue hecho para él y a él. Entonces, todo yace bajo el control de Logos. Todo yace bajo este control. Cuando tú eras su enemigo, imagínate, cuando tú eras su enemigo y no lo conocías, él envió a ese Logos para que se encarne. Él se hizo como uno de nosotros. No, vamos a leer Filipenses. Vamos a Filipenses para ver esa humildad que también debemos aplicar en nuestra vida y entender que nosotros no somos nada. Que nosotros no somos nada. Dice Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice en el verso 5, capítulo 2, verso 5. Dice, haya pues en vosotros, o sea, en la iglesia, este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Wow. Cuando tú eras enemigo, Dios envió ese Logos a nacer por ti, a vivir cumpliendo la ley que tú nunca pudiste, a cargar tus pecados en esa cruz y a expiarlos, a hacer la propiciación de la ira de Dios por ti, a recibir el castigo por ti, y ahora la puerta está abierta. El que quiera que venga y que tome. Ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo se hizo totalmente hombre. Si Cristo no se hubiera hecho completamente hombre, porque hay que entender este gran misterio, que Cristo es completamente hombre, completamente Dios. Si Cristo no se hubiera hecho Adán, no sería el Adán postrero,
Algunos aún quieren decir que no se encarnó del todo, sino que algunos, sacando textos fuera de contexto, el mismo texto de Filipenses, por ejemplo, comprenden que solo se hizo en forma, solo se hizo de forma externa, de forma visible de hombre, pero que realmente no se hizo completamente un hombre. Porque ellos dicen que esto va en contra de la deidad, porque ellos piensan que la humanidad de Cristo va a afectar a la deidad. Y lamentablemente ellos dicen que solo tiene una sola naturaleza. Entonces, es correcto que entendamos que Él se hizo carne realmente, porque la palabra lo dice por eso de esa manera un poco dura, como les dije, que en ese tiempo es decir, se hizo carne era un poco más directo, y es verdad, se hizo carne, ¿no? Y eso no le quita la naturaleza divina a Cristo. Él se encarnó en un cuerpo físico genuino y vivió como nosotros en esa condición, sujeto aún a la muerte, pero no era, no era una persona que estaba sujeto al pecado. Hay que entender eso también. Su cuerpo nunca fue tocado o contaminado por el pecado, ni siquiera por el pecado original. Simplemente fue un cuerpo humano creado por Dios. Su naturaleza humana está ahí. Aunque no es la naturaleza humana caída del primer Adán, sigue teniendo dos naturalezas. Es sencillo. Ahora, estos hermanos que creen que solamente tienen naturaleza divina con una imagen de cuerpo se llaman monofisitas. Y algunos hermanos como la iglesia copta todavía tienen esas ideas. La iglesia que está en el norte del África. Bueno, eso lo hablamos otro día. Pero hay que entender también eso. Cristo tuvo un alma y un espíritu humano. Y en los primeros 4 siglos, los que ponían en cuestionamiento esto hubieran sido considerados herejes. Entonces hay que tener muy claro que el monofisismo no está bien, es un error terrible. En el Antiguo Testamento, bueno, volviendo al tema, moraba simbólicamente Dios en el templo. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Dios moraba simbólicamente en el templo, pero en el Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos dice que Cristo es Dios, pero encarnado, pero esa palabra en el original es tabernaculizado, ¿entiendes? Tabernaculizado, o sea, Él es el tabernáculo de Dios entre nosotros, como dice Apocalipsis. Él moró realmente en medio de nosotros. Jesús llegó a verse como un templo, incluso cuando Él mismo les dijo acerca de su resurrección, ¿no? De que si destruían ese templo Él lo construiría en 3 días, y dice que hablaba de Él mismo, de su cuerpo. Entonces el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el creyente tenía que llevar una ofrenda y buscar un sacerdote en un edificio, ¿no? O sea, todo de esa manera. Tenía que llevar un cordero y buscar un sacerdote para que hagan el acto de expiación. Pero en Cristo ya tengo yo un sacerdote para siempre. Ya no necesito volver a la vieja usanza. Donde quiera que yo vaya, ¿no? Cuando estamos juntos como congregación, ¿cómo extrañamos la verdad estar juntos, hermanos, ¿no? El día de hoy, poder estar adorando juntos. Cuando estamos juntos como congregación, ya sabemos que Él ya pagó una ofrenda consumada y eterna por mis pecados. Entonces estamos juntos, el tabernáculo de Dios está abierto para nosotros gratuitamente. Entonces también ves en el Antiguo Testamento el hombre podía ir al tabernáculo pero no podía hablar con Dios, hablaba con el sacerdote. Ahora no, ahora somos un pueblo de sacerdotes y reyes y podemos acercarnos libremente a Dios en Cristo, lleno de gracia y verdad, y que sea el centro de nuestra adoración. Ahora por eso, bueno, ya para concluir, yo no solo tengo el deber de acudir el día del Señor a adorar junto con los santos, así como hacíamos todos los domingos que tanto extrañamos, sino de llevar una vida de adoración continua. El principio regulador de adoración, de adorar en espíritu y en verdad, no solamente es para la adoración congregacional, es para todos los días de tu vida, ya que ahora el Logos, el Verbo, la palabra, Cristo glorioso que vivió, murió y resucitó y por mí, para incluirme en Él ahora, Él sigue redimiéndome de mi vergüenza con su preciosa sangre. Él es mi identidad. Él es mi identidad. En primera a los Corintios, capítulo 12, verso 13, dice que Él nos sumergió en un cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Él nos sumergió. Es como que metamos, como les dije una vez en un sermón, que metemos una canica en una botella. Ahora Dios, ¿qué ve? Lo que ve en nosotros es la perfección de Cristo. Ya no ve tus errores. Si tú estás en Cristo, Él ve a Cristo en medio de tus errores. Vas a tener consecuencias de tus pecados y disciplinas, pero tu identidad es Cristo. Por eso Dios te sigue amando y no disminuye su amor, porque Dios no ama el pecado, pero la perfección de Cristo Dios la ama antes de la fundación del mundo. Ya vimos, ¿ves? Por eso en Él está tu seguridad. En Él está la maravillosa seguridad que tenemos. ¿Cuántos son en el Antiguo Testamento? Imagínate, hubieran hecho lo posible, clamaron a Dios por ver su gloria, pero Juan dice, nosotros estamos viendo la gloria que Moisés y muchos no llegaron a ver en Cristo. Esa gloria que nosotros estamos viendo espiritualmente en Cristo, es esa gloria que ellos anhelaron ver y que los cristianos vemos.
Entonces, hay que, hermanos, para concluir, darle gracias a Dios, como vimos en Filipenses, porque Él es amor sin condiciones, porque Él, siendo el Rey poderoso del universo, el Rey ante quien todos tienen que agachar la cabeza, el Rey poderoso que toma y castiga y hace justicia, se apiadó de nosotros. Y sabiendo que nada, nadie más podría pagar esa ofrenda de expiación eterna, de haber roto la ley de un Dios eterno, Él se humilla, porque para Él es una humillación encarnarse. Y Él, eso se le llama en teología el estado de humillación del Cristo. Y Él se humilla. Y dice que Él no se aferró a ser como Dios. No se aferró a su deidad. Hay que verlo esto en nuestro corazón. ¿A qué estamos aferrándonos nosotros para ser orgullosos en cualquier área de nuestra vida? Si el Dios poderoso y grandioso y glorioso se encarnó, o sea, se humilló, ¿tú por qué no tienes ese amor encarnacional? ¿Por qué no te haces a tu prójimo? ¿Por qué no puedes perdonar a quien no te ha respondido como debe? Tú llenas de cosas conforme a las escrituras, tú llenas de ira y lo condenas. Eso significa egocentrismo. Generalmente cuando pasa eso, tenemos que examinar nuestra fe. Es posible que de repente no seamos creyentes, porque 500 te enojes porque eres pecador, y otra cosa es que vivas un estado continuo de juicio contra los demás. Nosotros somos una iglesia. Si tú siempre tienes una constante idea de que ellos, o sea, la iglesia es aparte de nosotros, entonces propios. Pablo decía, soy siervo y esclavo de Cristo. Todos somos siervos y esclavos de Cristo y todos estamos en el cuerpo de Cristo. Nadie tiene sus planes propios. Todos estamos sujetos los unos a los otros. Entonces, ¿a qué nos aferramos nosotros para tener ese individualismo espiritual? O ese individualismo falsamente espiritual, porque esto no tiene nada de espiritual. Hay que preguntarnos en eso, ¿no? ¿Por qué si el Dios poderoso y glorioso, el Rey de Reyes, se humilló humildemente por amor sin condiciones, haciéndose semejante a nosotros no podemos hacernos semejante a nuestros enemigos, a los que nos maldicen, o a nuestros hermanos que simplemente están equivocados en un punto no fundamental? Entonces tenemos que entender, hermanos, esto. El gran ejemplo que Dios ha hecho en su Hijo para entender que nosotros debemos deleitarnos tanto en la presencia de Dios. Debemos encontrar tanta felicidad en su presencia que nada ni nadie pueda llenarnos tanto como buscarlo a Él. Y de esa manera nosotros podemos entender que dependemos totalmente de nuestro Señor. De esa manera podemos entender que si este Dios encarnado vino al mundo y se hizo como nosotros, Él era la luz verdadera, nosotros también hemos sido llamados a ser la luz. ¿Te das cuenta? Él dijo que nosotros seríamos la luz y la sal de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Somos los pies, los ojos, la boca, las manos de Cristo. Somos un enviado del Señor. Realmente lo que somos apóstoles, como se dice, somos enviados, somos misioneros de Cristo. Entonces hay que entenderlo de esa manera. Si nosotros no entendemos la doctrina de la encarnación y la hacemos práctica en nuestro corazón, no sirve de nada. Estamos perdidos totalmente. ¿Te das cuenta? Tú tienes que tener un amor encarnacional. Tenemos que tener incluso como iglesia una visión de misión encarnacional. Ir y hacer discípulos. No solamente traerlos, sino ir, conquistar todo de discípulos de Cristo. Llenar esta tierra del amor de Cristo. Llenar esta tierra de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Entonces, eso es vivir para la gloria de Dios. Para aquel que murió y resucitó por mí. Para ese Dios, para ese Rey que ahora me está diciendo, ande, yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con mi iglesia hasta el fin del mundo. Por Él vamos a vivir para su gloria. No importa lo que pase, no importa el coronavirus, no importa si hay una guerra, no importa si viene una plaga, no importa si cae un meteorito. Ese no es el fin del mundo. Porque la Biblia no dice que el fin del mundo va a ser por eso. El fin de este mundo va a ser Cristo, es que en las nubes y acabe con esta etapa, con esta era. No es cuando pase cualquier cosa humana. No es que viene una extinción masiva, como a veces salen en la internet tanta cosa que están subiendo y bueno, a mucha gente le gusta conjeturar, pero no va a las escrituras para saber realmente lo que Dios dice acerca de las eras y los tiempos. Entonces, hermanos,
volviendo al tema, recordando el estado de humillación de nuestro Cristo, debe ser el estado completo de humildad de nosotros. Nosotros estamos llamados a tener un constante estado de humillación, a poner la otra mejilla, a perdonar o no quieres perdonar. Si tú no quieres perdonar es porque tienes un grave problema de orgullo y tu orgullo está basado siempre en el aferrarte a algo que tú crees que eres. ¿Qué has creído que eres? Realmente, o sea, mucha gente, mira, incluso que tiene buena doctrina, tiene orgullo y se olvida de que no tiene buena doctrina entonces, porque no ha conocido quién es realmente el hombre y ni quién es realmente Dios. Cuando tú sabes quién realmente eres conforme a las Escrituras, no puedes ser orgulloso, es una contradicción total. El cristiano no puede ser orgulloso. El cristiano orgulloso, que a todos nos ha pasado, pasamos esa prueba del orgullo, es una contradicción, no estamos viviendo a Cristo, porque Cristo, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, no se aferró, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres para que tú no te quieras despojar de tu basura, de tu temporalidad, para que tú no te quieras despojar de tu ignorancia, y encima te aferres a ella para crear un cierto orgullo tóxico y putrefacto. O sea, eso no es así, ¿verdad? Tenemos que quitar eso y entender, tengo que ser humillado por mi Señor, porque si tú no eres humilde, Dios te va a humillar, y te va a humillar de muchas maneras, hasta que tú reconozcas que realmente Él es el Señor y que tú no eres nada, y que realmente tú tienes que ser como Él, poner la otra mejilla, ser humilde, y realmente tener este amor encarnacional. Ponte en los zapatos de tu prójimo, sea un perdido o sea un hermano con doctrinas falsas o sea una persona que está en una secta falsa. Ponte en los zapatos de todos los seres humanos. Es hora de ser empáticos, hermanos. Es hora que Gracia Urbana se convierta en una iglesia empática. Y creo que toda la iglesia de Trujillo debe ser así. Entendamos la condición del corazón de los demás. Misericordia, recuerden, una vez estudiamos la palabra misericordio, latín, y viene de pasar la miseria de otros por nuestro corazón. Pasa la miseria, escanéalo y date cuenta qué tan miserable, qué tanta oscuridad puede haber en otra persona, ¿no? Para no perdonarla. ¿Por qué yo no puedo estar en esa situación también? Por gracia no lo estoy. Y recordar que tal vez mucho tiempo atrás lo estuve, o de hace poco lo puedo haber estado. Puedo yo también haber estado en oscuridad. Podemos todos nosotros haber estado en oscuridad. Entonces, ¿a qué nos aferramos? Hay que realmente entender que tú y yo podemos haber sido oscuros. Podemos haber estado en un estado completo de oscuridad y Dios tuvo misericordia de ti, de mí, y nos trajo a esa luz admirable. O pudo habernos tenido en un estado de ignorancia siendo ya cristianos y nos trajo al conocimiento de más profundas verdades de su palabra, y no podemos juzgar a nadie. Es hora de acabar con eso. Por eso desde ahora vamos a tener una vida de misericordia completa como iglesia. Que esta cuarentena nos sirva para humillarnos delante de Dios y reconocer que no somos nada. Aprender realmente a tener buena doctrina reformada. Saber quién es Dios y saber quiénes somos nosotros. Saber quién es Cristo y qué nos demanda como cristianos. Amén. Bueno, hermanos, espero que esta hermosa doctrina que hemos tratado de resumir en lo que se ha podido, nos haya servido para poder entender que Dios, siendo Dios, se hizo como nosotros. Que Él es Dios y esta encarnación nosotros tenemos también que aplicarla y vivirla. Amén. Vamos a vivir entonces para la gloria de aquel que murió y resucitó por mí. Ese es el propósito de tu vida. Ese es el gran propósito de tu vida. Vivir para la gloria de Dios y gozarte siempre de Él, como dicen las confesiones históricas cristianas. Para eso hemos nacido nosotros. Para eso nos ha creado. Para eso nos llamó del pecado para salvarnos. Para vivir para la gloria de Dios y darle la gloria a Él siempre, disfrutando de Él para siempre. Salmo 16:11, otra vez. A mí no me es molesto repetirle las mismas cosas porque para vosotros es seguro, como dice Filipenses capítulo 3. En su presencia y plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Cuando tú te pones en un plan de atacar a otras personas, cuando tú eres una persona que siempre está disconforme con todo, con la vida, con la iglesia, con tu trabajo, con todo, es porque en realidad tú tienes mucho orgullo y estás entenebrecido. Entonces no estás en su presencia, no tienes contentamiento, como decían los puritanos. No hay contentamiento en tu vida y caes en ese pecado. Y lo peor es que lo disfrazas de puritanismo y de santidad, de pietismo. No, hermano, no. Todos hemos pasado esa etapa. Y por eso te lo digo con conocimiento de causa, porque yo he sido así también. Y tal vez si tú analizas tu corazón vas a encontrar un orgulloso dentro de ti. Y tenemos que meditar todos nosotros en esto y quitarnos eso de ahí, Señor, ponerlo delante de Dios.
arrebata de mi corazón esto, llévate esto de mi corazón, me arrepiento de ser así, yo no quiero ser así, yo quiero ser como Cristo, quiero que aunque yo tenga la razón, humillarme, poner la otra mejilla, pedir perdón y perdonar, aferrarme a ti, despojarme de mí mismo, realmente entender que tú tomaste forma de siervo, pero yo soy un siervo, yo soy un esclavo de ti, yo soy un hombre, ¿a qué me aferro? Amén. Bueno, hermanos, este ha sido el sermón del día. Que Dios nos ayude a poder comprender esta gran doctrina de la encarnación, a que Dios nos ayude a aplicar en nuestra vida todo esto que hemos aprendido el día de hoy, y la verdad que cambie nuestro corazón. Esta cuarentena nos está ayudando mucho para entender más esto. Esta cuarentena nos está ayudando mucho a entender que no somos nada, que tenemos que amarnos más que nunca unos a otros, no solo en nuestra iglesia local, sino en toda la iglesia universal, que no hay tiempo, que en cualquier momento podemos irnos. ¿Y qué será? ¿Qué responderemos en el juicio cuando ni siquiera anhelamos el anhelo de Cristo, que es que su iglesia esté unida? Él dice que el mundo sabrá, en Juan 17, que el mundo sabrá que realmente somos sus discípulos cuando nos amemos los unos a nosotros. Entonces, dejemos de disfrazar nuestro orgullo de cualquier tipo de piedad falsa y entendamos que Cristo no consideró ser igual a Dios, sino que se humilló, se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Tú ya eres carne. No te aferres a la carne. Aférrate más bien a Dios. Amén. Vamos ahora para terminar. Amado Señor, queremos darte las gracias, Dios mío, porque tú eres maravillosamente hermoso, poderoso, fuente de todo deleite, Señor. Gracias porque nos estás enseñando a humillarnos todos estos días, Señor. Por tú soberanamente has preparado todo esto, porque tú sabes que nosotros somos orgullosos, somos un pueblo que dice adorarte, pero está lleno de orgullo, está lleno de mentira, está lleno de careta, Señor. Destruye todas esas cosas de nosotros, Padre Santo, destrúyelas y sácalas de nosotros para poder amar una nueva era en esta ciudad, una nueva etapa como iglesias y como iglesias locales, Señor. Gracias, Dios mío, porque sé que tú escuchas y tú has puesto en nuestro corazón todo esto. Tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer, según tu soberana, buena, agradable y buena voluntad, Señor. Así que te pedimos, Padre Santo, que cuides de nuestras familias. Señor, cuídanos, Padre Santo, para que cuando termine todo esto podamos salir a proclamar tu evangelio. Cuida de tu iglesia, cuida de tu pueblo, guárdanos, Señor, en medio de la prueba. Gracias también te damos, Señor, porque tú nos has mantenido firmes, tú nos tienes acá cada uno de nosotros, Señor. Si no fuera por ti, Señor, nadie de nosotros estaría todavía. Tienes, Señor. Tú nos regeneraste, tú nos hiciste nacer de nuevo para sostenernos y te damos las gracias porque, aunque con disciplinas, tú eres hermoso, Señor, porque esas disciplinas nos guían hacia ti. Porque la angustia es el primer paso, Señor, para ir hacia ti, para un encuentro verdadero contigo, Señor. Gracias, Dios mío. Bendice a todas las hermosas familias de Gracia Urbana. Bendice a todos mis hermanos en esta ciudad de Trujillo, Señor. Te pido por todas las iglesias cristianas verdaderas, Señor, por todas nuestras iglesias trinitarias que están ahí en la brecha, Señor, orando, soportando, Señor, la prueba, confiando en ti, Señor, adorándote en medio de toda la tribulación, pero no nos vamos a rendir. Tu pueblo, Señor, somos tu vida y estamos acá, Padre Santo, siempre prestos para adorarte, sea en la persecución o en la libertad, sea en la enfermedad o en la salud, Señor, en la riqueza, en la abundancia o en la pobreza y en la escasez. Estaremos acá contigo siempre y en la eternidad, porque tú así lo has querido, Señor, porque tú nos has salvado. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.